Desde bem novinha, minha avó começou a escrever em milhares de diários lembranças da vida. Bom, acho que a gente pode começar falando sobre a nova minissérie da Casa dos Espíritos, né? Essa história ela já foi adaptada em 1993 para um filme com um elenco muito estelar, mas feito em Hollywood, com as pessoas falando em inglês. Eu queria saber se você sente alguma diferença entre a adaptação dos anos 90 e essa nova minissérie, que é feita por diretores chilenos, com atores da América Latina. Qual a diferença que você vê entre as duas? Hay una diferencia fundamental. Primero, el medio. La película son 2 horas y hay que tratar de meter una historia de varias generaciones, es un libro de 500 páginas, en 2 horas. Entonces, tuvieron que suprimir mucho. La miniserie permite en 8 episodios expander la historia y contarla completa, con calma, sin apuro. Y visualmente es muy auténtica porque está filmada en América Latina, con actores que se ven como nosotros, o sea, son actores latinoamericanos o españoles. Y el acento del español es neutro, entonces sirve en cualquier parte. Me encantó la cinematografía, lo que hicieron, la casa, por ejemplo, los paisajes que son tan auténticos. Y hay una gran diferencia. Ahora, a mí la película me gustó. Y hay que pensar que cuando la película se hizo en el 93, tenía que ser en inglés para que fuera internacional. Hoy día todo el mundo lee subtítulos, entonces la película puede ser en maya, en quechua, en chino, no importa, porque leemos los subtítulos. Pero antes no había esa, o sea, existían los subtítulos, pero la gente no estaba acostumbrada a verlos. A mí me ha encantado lo que han hecho con la serie. Você já comentou em outras entrevistas anteriores que algumas passagens do livro A Casa dos Espíritos podiam ser consideradas ofensivas atualmente. Eu queria saber se isso foi uma preocupação na hora de fazer a série ou se foi uma preocupação adaptar essa história de mais de 40 anos atrás para o público de hoje. No creo. Los problemas que hubo con algunas palabras que ya no se pueden decir porque son ofensivas eran palabras, no circunstancias o escenas o personajes. Y yo creo que tiene el mismo valor 40 años atrás que hoy. Y creo que la gente joven lo va a entender perfectamente. Y no creo que haya nada ofensivo. Ahora, hay escenas violentas pero el libro también las tiene. No sé cómo van a ser recibidas esas escenas, pero se hicieron con mucho cuidado. Por ejemplo, las escenas sexuales que hay, que no son muchas tampoco, tuvieron un experto que en el cine coordina esas escenas para que sean explícitas sin ser chocantes. Y la parte violenta, que fueron las partes del golpe militar, de la violación, de la tortura, todo eso también está hecho con sutileza. Existe um debate nas redes hoje sobre como as novas gerações têm uma certa dificuldade em assistir as coisas de maneira crítica, né? Por exemplo, vendo uma cena de violência, eles acham que a série está apoiando essa cena de violência de alguma maneira. Queria saber se isso foi uma preocupação para vocês também enquanto vocês filmavam a série. No fue una preocupación mía, no sé si fue una preocupación de los directores, pero mira, Fernanda, uno no puede decirle a la audiencia cómo pensar o cómo sentir. Uno presenta una creación, que en este caso es la miniserie, y veamos, uno no controla cómo va a ser recibido. Uno hace lo mejor que puede honestamente. Y yo creo que eso pasó con estos directores, que hicieron un trabajo extraordinario. Ahora, si hay gente en la audiencia que no lo recibe bien, o que no lo entiende, o que le choca, o que simplemente no le gusta, eso está totalmente fuera de control de los creadores. Cuando yo escribo un libro, se publica, se va y se acabó. Yo no tengo, ya no es mío, pertenece al público. Você disse numa entrevista de 2022 que nunca tinha relido o livro A Casa dos Espíritos desde o lançamento dele lá na década de 80. Queria saber se isso mudou para fazer a minissérie e como que foi revisitar essa história. Es que no puedo leer lo que ya escribí porque ya pasó, no lo puedo cambiar, no lo puedo corregir. Y sé que lo voy a mirar y voy a decir, ay, ¿por qué lo escribí así? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Por eso prefiero nunca leer lo que ya está hecho.
Pero en este caso, este libro ha estado en prenta por más de 40 años. Se estudia, se publica en 142 lenguas y sigue vigente. Entonces no necesitaba leerlo porque ya lo leyeron ellos exhaustivamente y tuvimos muchas conversaciones sobre alguna escena o algún personaje, pero yo no me metí para nada en el trabajo creativo de ellos. E antes de continuar fazendo outras perguntas sobre outros assuntos, eu queria saber o que você achou do resultado final da série. Você gostou? Sí, me gustó muchísimo. Y eso que no la he visto en la pantalla todavía, en la pantalla grande. La he visto en la computadora con un signo atravesado que dice Prime Video. Entonces, o sea, la imagen es pobre, pero ya me imagino cómo es. Va a ser una sorpresa maravillosa cuando me siente a verla en la pantalla grande. Essa é uma história de mais de 40 anos atrás. Por que você acha que ela continua tão atual, trazendo temas tão importantes, principalmente para a América Latina, né? Mira, hay temas que nunca pasan de moda, que son las emociones y las relaciones. Las emociones humanas no cambian. Shakespeare o los griegos hablaban de las mismas pasiones, los celos, la envidia, la venganza, el amor, la muerte, son los mismos temas fundamentales de la humanidad. Y eso se trabajan de diferentes maneras, pero siguen siendo los mismos temas y son universales. Toda la gente lo siente en todas partes de la misma manera, con diferencias culturales, pero son las mismas pasiones. Y luego las relaciones humanas, la idea de la familia, por ejemplo, de la comunidad, del clan, de la clase, eso también es universal. Y eso no ha cambiado, sigue siendo vigente. Pero también hay otros temas que son los temas de la justicia, del poder, del machismo, del patriarcado, que son temas que están en el libro y que están en la miniserie muy claramente. Você já disse que não gosta de reler os livros que você escreveu no passado. Mas no ano passado, em 2025, você lançou o livro Meu Nome é Emília Del Valle. Como você acha que a sua escrita evoluiu ao longo desses anos? Você acha que tem muita diferença entre os livros antigos e os livros mais novos? Sí, porque la literatura también ha cambiado. Eh, ya nadie quiere leer libros muy largos y con mucho detalle. Antes uno podía escribir 500 páginas en un lenguaje barroco, exagerado, y era lo que se usaba. Pero en 40 años eso ha cambiado. Además, yo vivo en inglés, Fernanda, y este es un idioma eh, muy preciso. En inglés, si tú tienes un buen sustantivo, no necesitas tantos adjetivos. Nosotros usamos los adjetivos para decorar. Los americanos o los ingleses usan el adjetivo para definir. Eh, no necesitas tres adjetivos, con uno bastaría. Entonces hay una simplificación del lenguaje que no tiene por qué ser feo, es diferente nomás. Pero las historias que cuento son las mismas, son los mismos temas que vuelvo siempre a los mismos. Era lo que estábamos hablando, las mujeres fuertes, los padres ausentes, las relaciones de amor, de la separación, mucho sobre gente que ha sido desplazada, refugiados, inmigrantes, gente que ha perdido todo, los marginales. Esos son los temas que vuelven y vuelven en todo lo que escribo. E eu queria também saber se você tem algum livro favorito de toda a sua obra. No, pero tengo dos libros que me han servido mucho en la vida. El primero, La Casa de los Espíritus, porque pavimentó el camino para todos los otros libros que he escrito. O sea, el éxito internacional del primer libro me convirtió en escritora cuando la mayor parte de los escritores necesitan mucho tiempo para llegar a tener ese éxito. Yo tuve un golpe de suerte, un milagro, verdaderamente. Eso entonces me cambió la vida y el hecho de que hoy, 40 y tantos años más tarde, todavía está vigente y ahora quieren hacer una miniserie con él, quiere decir que ese libro ha sido para mí, para mi vida fundamental. Tal vez si hubiera escrito nada más que ese libro, sería igual, no sé. Y el otro libro que ha sido para mí muy importante es Paula, que es un libro sobre mi hija Paula, que
murió a los 28 29 años y bueno, fue el dolor más grande de mi vida. Y creo que lo que me sacó del duelo y del terror de lo que estaba pasando fue la escritura, escribir el libro. No pensaba que ese libro lo iba a publicar, pero después que se publicó, y de esto hace más de 30 años, recibo mensajes o emails, yo diría que 2 por semana por lo menos, si no más, de gente que está leyendo el libro o que lo leyó y ahora le pasa algo, que se acuerda del libro o que tiene una persona cercana que necesita leer el libro. Se comunican conmigo en todos los idiomas. Entonces, ese libro a mí me exorcizó, me ayudó fue una catarsis para mí, pero le ha servido a otra gente también. Me ha comunicado con miles de personas. Eu acho que a ficção é uma das maneiras mais poderosas de fazer a gente perceber que estamos todos vivendo coletivamente esse momento histórico, sendo influenciados pelo que acontece no mundo e juntos. O que é uma visão bem diferente do individualismo que a gente vê bastante nos dias de hoje, né? No qual as pessoas elas pensam só em viver as próprias vidas, sem se preocupar muito com o que está acontecendo com o outro. Queria saber como você vê o papel da arte e da ficção em retomar esse senso de coletividade que parece estar se perdendo. Eso que tú acabas de describir produce una tremenda soledad. Y los jóvenes de hoy, sobre todo los hombres, sienten esa soledad porque no hay conexión humana. Entonces los jóvenes que tienen por amigo a un personaje, un avatar de inteligencia artificial o el Facebook con otros amigos, todo es virtual, todo es digital, todo está en una pantalla, pero cuando tú necesitas realmente a alguien, necesitas a alguien que te pueda tomar la mano, que pueda, otro ser humano contigo. Eso tarde o temprano en la vida lo necesitamos y hay que buscarlo. Yo creo que el papel de la literatura, de la ficción, es que nos hace ver que nuestra experiencia personal no es única, que le ha pasado a otra gente y que le seguirá pasando, con algunas diferencias, pero fundamentalmente es lo mismo. Entonces, no nos sentimos tan solos, estamos conectados. Además, uno aprende de la experiencia del otro lo que puede servirle a uno. Por ejemplo, en un taller literario, eh, tú puedes tener una clase de literatura con una persona, con un maestro, pero en un taller literario tú estás comparando y compartiendo tu trabajo con varios otros y aprendes de lo que los otros están aprendiendo, de la experiencia ajena. Y ese creo que es el valor de la ficción, que nos cuenta algo que es patrimonio de la humanidad y que nos puede pasar. Ultimamente, ser latino-americano tá na moda, né? Na cultura pop a gente tem o reggaeton com o Bad Bunny, além dos filmes latino-americanos que estão fazendo muito sucesso no cinema, nos streamings. Eu queria saber como é que você vê esse momento da cultura latino-americana e se você acha que existe uma identidade latino-americana ou se isso é mais uma generalização. Las dos cosas. Creo que hay una identidad de cada país, y no solo, y dentro de cada país hay pequeñas naciones, hay diferentes grupos culturales, raciales, indígenas, afroamericanos, que son diferentes aspectos de una nación. Del mismo modo, en Latinoamérica, muchos países conforman esta cosa maravillosa que se llama Latinoamérica, que es muy diversa, pero tenemos en común 500 años de historia común. Tenemos en común, en tu caso, el portugués y el portuñol y el español, o sea, una cultura hispánica, latina, que es común a todos nosotros. Y yo creo que hay una cosa muy curiosa. Cuando yo era joven, si tú me preguntabas qué eres tú, yo te diría soy chilena y a ti soy brasilera. Pero después del boom de la literatura latinoamericana entre los años 60 y 80, el boom fue un coro de voces todas masculinas que contaron América Latina al mundo. Era un coro de voces diversas, pero armónicas,
que le dijeron al mundo, estos somos nosotros, pero nos dijeron a nosotros, estos somos nosotros, somos latinoamericanos. Y yo creo que esa idea de ser latinoamericano, que ya la tenía Simón Bolívar, se ha hecho real por las comunicaciones, por la historia común, porque hemos pasado todos por dictaduras y por caudillos y por golpes militares y por todo lo que nos ha pasado y lo difícil que es mantener y recuperar la democracia. Yo creo que todas esas vivencias nos hacen latinoamericanos y podemos presentarle al mundo esa carta, esa tarjeta, de decir nosotros somos latinoamericanos con toda la diversidad que eso implica. Ahora, es una generalización hasta cierto punto, pero también hay una base de realidad. E você acha que a gente está vivendo um novo boom da América Latina? Yo creo que sí, en el cine, lo estamos viendo en el cine, ahora hay un boom de la literatura femenina latinoamericana, mujeres escribiendo en diferentes países historias extraordinarias. Todo eso, a mí me encanta todo lo que está pasando porque yo vivo en Estados Unidos donde hay una guerra contra el latino, una guerra contra el inmigrante latino, que son los que hacen todo el trabajo en este país. Y me da una pena tremenda porque yo tengo una fundación que trabaja con inmigrantes y refugiados. Entonces veo el horror de lo que está pasando. Pero eso no impide que la comida latinoamericana, la música latinoamericana, el cine, la miniserie, la estética latinoamericana, esté en todas partes. Y yo creo que hay también una cosa muy linda. Yo estoy siempre en contacto con la gente trabajadora, el sentido de familia, de que hay que ayudarse unos a otros. El que si es tu compadre, lo vas a ayudar. No importa que no lo quieras, lo vas a ayudar. esa, esa, esa idea de que los domingos tienes que juntarse la familia en la casa del abuelo. Eso no existe en Estados Unidos. Pero la comunidad latina y otras comunidades de otras partes también, los que sé yo, de Asia, de África, lo mantienen. Y hay una especie de nostalgia por eso en este país. E eu também queria te perguntar sobre o Brasil. Você já veio para cá várias vezes, né? Como foram essas viagens? Você gostou do país? Maravillosos. He estado en varias partes del Brasil, en el Amazonas también, y siempre ha habido como inspiración. Recuerdo que fui al Amazonas a hacer un reportaje para una revista y cuando, cuando estaba en esa realidad, navegando por el Río Negro, pensaba, esto es tan ajeno a mi realidad que nunca me va a servir para la escritura. Y mucho tiempo después escribí una novela para jóvenes y la situé en el Amazonas. O sea, te queda dentro la impresión, el paisaje, el olor, el agua, el verde, todo eso te queda dentro. Y es una cosa fascinante. Pero por supuesto Brasil es mucho más que eso. Brasil es las ciudades inmensas, Río, Sao Paulo. Y además la magia, el candomblé, los orillas, todo eso, a mí me fascina. Me fascina. Recuerdo que estuve en Bahía, en la casa de Jorge Amado, eh, toda la ciudad entera le pertenecía a Jorge Amado. Él era el rey, absolutamente el rey. Eso era precioso, ir con él a un restaurante y que todo el mundo lo conoce. Bom, e para encerrar a entrevista, eu queria saber se você tem algum escritor favorito mais contemporâneo, né? O que você está lendo no momento? O que você indica para a gente ler? Esa pregunta no me gusta porque cualquiera que te diga voy a dejar 50 sin mencionar. Yo Sim. leo mucha ficción. Bueno, cuando estoy escribiendo solamente leo investigación para lo que estoy escribiendo, sobre todo cuando estoy en una novela histórica. No puedo leer nada más, pero cuando termino un libro, o si estoy escribiendo no ficción, leo toda la ficción que pueda, mucho en inglés, contemporáneo en inglés, las novelas que están ahora, que todo el mundo está hablando, que están de moda, sobre todo eso. Y me mandan de España y de Chile novela en español. Y también la busco a veces en el Kindle. Y estoy leyendo, estábamos hablando de las mujeres, mujeres fantásticas. Samantha Schweblin acaba de ganar un premio muy importante en España, que casi lo gana Nona Fernández.
que es chilena, con una novela extraordinaria que se llama Marciano, y que es una entrevista que le hace en la cárcel a un guerrillero. Pero tú lo lees como una novela porque parece ficción y se meten los espíritus, el pasado, no, no sabes qué es lo que está pasando, es fantástica. Y la Samantha, la de Samantha, son 6 historias, 6 cuentos, pero cada cuento es maravilloso. Bom, muito obrigada, Isabel. Foi uma honra falar com você. Eu queria agradecer muito pela entrevista. Gracias, cuídate, chao. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. A nossa história.